Vale, no he grabado introducción, yo voy del tirón, porque estoy súper emocionada. Así soy yo. Hola a todos, bienvenidos a Carmey. De verdad, qué ganas tenía de hacer este vídeo, lo estaba esperando como aguas de mayo. Mi sombra favorita siempre es igual, siempre me llaman la atención las paletas que llevan sombras verdes. Por tanto, cuando salió la Yucca Palette de Natasha Denona, a mí los ojos se me volvieron corazoncitos, como en los dibujitos manga. La Yucca Palette de Natasha Denona creo para mi gusto que ha sido una de las paletas más especiales del 2023, porque estando en la era de los tonos nude, que Natasha Denona decida arriesgar con una paleta en tonos verdes, me parece lo más. Esta paleta estuve a punto de hacerme con ella en el Black Friday, pero como últimamente hay tantos lanzamientos low cost y las marcas low cost se están poniendo tantísimo las pilas con la calidad de las sombras, que me sentía casi culpable de comprarme esta paleta. Si me sigues por Instagram habrás visto que esta paleta me la regaló mi novio el día de Reyes, y si no me sigues por Instagram no sé a qué me estás esperando. Te dejo por aquí mis redes sociales, tanto TikTok como Instagram, porque cada vez estoy más activa en ellas y ves cositas que no puedes ver aquí en YouTube. Lo que iba diciendo, me las regaló porque realmente he sido muy pesada con esta paleta. Me parece preciosa, pero ¿realmente merece la pena? Hoy vengo a descubrir si esta paleta cuesta lo que cuesta, aproximadamente unos 73-74 euros dependiendo de dónde lo compres, o si podemos clonar la Yucca Palette con paletas low cost. Como ya he dicho, la Yucca Palette de Natasha Denona en Sephora tiene un precio de 73,99 y trae 15 sombras. Estas preciosas 15 sombras. Cada sombra trae 1,16 gramos y si dividimos su precio por sombras costarían a 4,94 cada una de ellas. Lo primero que voy a hacer antes que nada es haceros swatch de esta preciosa paleta. Por favor, mirad los tonos, son súper especiales. Todos tienen, aunque tengan algún tono neutro, un subtono verde, cosa que yo no había encontrado hasta ahora en una paleta de tonos verdes. Pero vamos a ver qué es lo que tiene realmente de especial esta paleta en comparación con otras. Plantasia, Calathea, Komorebi, Acacia y Camu Camu. Tipu, Elysian, Valley, Citrin y Rai. Flax, Fushi, Maquia, Ixia y Willow. Como acabáis de ver en los swatches, esta paleta tiene unos tonos espectaculares, unos tonos muy únicos y aparte una pigmentación espectacular. Pero además es que tiene varios tipos de formulaciones las sombras. Estas 4 de aquí son sombras tipo pigmento prensado, son casi foil, se desmigan muchísimo, sobre todo esta de aquí, Maquia, es que es increíble, es como si fuesen pequeños flakes. La verdad es que tienen una textura muy especial y por eso tienen esa reflectancia y esa pigmentación tan alta. Tenemos Rai, que es la única que podría decir que es una sombra metálica. La textura es diferente a las demás, es bastante cremosita, pigmenta bien, pero no tiene ese destello como de micro glitter al igual que las demás. Por otro lado tenemos Calathea y Fushi, que son dos sombras crema polvo. Me parecen muy bonitas. Esta de aquí no pigmenta en un principio tanto con el dedo, pero luego con pinceles es increíble, se pueden hacer incluso delineados con ella. Y por otro lado tenemos el resto, que son sombras mate.
De todas las sombras que estamos viendo, solamente esta de aquí, Plantasia, es la única que hay duocromo. Pero independientemente de su formulación, voy a hacer ahora unos swatches de los posibles clones que tengo en mi colección. Voy a empezar clonando la sombra Plantasia, que como os he dicho es la única que es duocromo de toda la paleta. El primer posible clon que he encontrado en mi colección es la sombra 37 de las Turbo Magic de Constance Carroll, que tiene, igual que la sombra Plantasia, una base rosada y reflejos en verde. Como veis, estas dos se parecen un poco, pero el reflejo de Plantasia es mucho más dorado. Otro posible clon es esta sombra de Winnie, que es la Glitter Eyeshadow en el tono 01. Estas dos se parecen mucho más, pero la de Natasha Denona sigue siendo mucho más anaranjada. Y por último, de la paleta Afterglow de Shiglam, que también es un clon a la Golden Palette de Natasha Denona, encuentro un tono por aquí muy similar, la sombra Lux. Aunque también sea similar el efecto, no tienen nada que ver. Esta sombra, la Lux, es mucho más topper y la Plantasia es sin duda una sombra tipo foil. Así que la que diría que se parece más es la de Winnie. Continuamos por la sombra Calathea y a pesar de que en Godet no se parezcan en nada, la única sombra que se le asemeja es la sombra Olive de la paleta On The Rocks de W7. Esta de aquí tiene una textura crema polvo, esta no, pero son súper similares. Para la sombra Komorebi le he encontrado una un poco similar, aunque no diría que es un clon, de la paleta de Afterglow de Shiglam, la sombra Glitz. Pueden ser ligeramente similares, pero ya os digo que clonar esta sombra no es nada fácil. Es una sombra como un dorado verdoso muy especial. Para la sombra Acacia solamente he encontrado un clon de la paleta Mardi Gras, la sombra Olive. Sin duda Acacia es mucho más suave tanto su tacto como el color, pero son las únicas que he encontrado más similares. Quitando el exceso de polvo, así se verían. Camu Camu es una de las sombras más especiales de esta paleta porque es un verde oliva súper intenso, pero no llega a ser fosforescente. Es como un color pastel muy vibrante. Y la sombra que he encontrado más similar es de la paleta Feel My Mind de Vivo, este tono de aquí, el tono My, que aunque sea fosforescente es algo similar. Como veis, aunque en el Godet se viesen diferentes, aquí se ven muy similares. Creo que se podrían trabajar de forma muy similar. Y continuamos con Tipu y tengo que decir que no he encontrado ninguna que se parezca a Tipu. Es verdad que Tipu y Acacia son similares, podríamos utilizar como clon la sombra Olive de la Mardi Gras de W7, pero realmente no se parece a ninguna. Vamos a por el tono Elysian y para mi sorpresa aquí tengo un clon prácticamente exacto. La Turbo Magic de Constance Carroll en el tono 23. La Elysian tiene un fondo quizá un poco más profundo, quizá un poco incluso más verde, pero son súper similares. Vamos a por la sombra Valley y la más parecida que he encontrado a ella es la sombra Spritzer de la Afterglow de Shiglam. Esta sombra me ha costado clonarla porque, aunque parezca un simple marrón, es un marrón que no suelo tener en otras paletas. De hecho, solo la he encontrado en el clon de Natasha Denona. Volvemos con Citrin y tampoco tengo clon, no se parece a ninguna de las sombras que tengo. Sí que es verdad que podría decir, bueno, se parece un poco a Acacia, pero es que no, tiene un tono mucho más vibrante, así que para esta no hay clon. Y pasando al tono Ray, he encontrado una sombra muy similar, la Champagne Toast de W7 On The Rocks. Y como podéis ver, estas dos son exactamente iguales. Vamos a por la última fila, vamos a empezar por la sombra Flax y esta sombra no ha sido nada fácil de encontrar algún posible clon. Es similar la sombra Truffle de Afterglow de Shiglam y la sombra 16 de la Paradise de Love The Makeup. A pesar de que parezca una sombra simplemente marrón, ha sido bastante difícil. De hecho, solo he encontrado posibles clones en paletas que clonan a Natasha Denona. Sin duda, el subtono de esta sombra marrón es muy especial. Vamos a por la sombra Fushi, que es uno de los pops de color de esta paleta, y la más similar que he encontrado ha sido de la paleta Alma, la sombra Alhambra.
La sombra Fushi tiene un poco más de intensidad porque es crema polvo, pero en color son súper similares. Maki es la última foil que nos toca probar y las más similares que he encontrado han sido de la paleta Alma, Vega, y de la paleta Moment With You de Moira, la sombra Heartbeat. Sin duda la sombra Heartbeat es la que más se le parece porque Vega es mucho más azulada, estas dos tiran más al dorado. Es verdad que esta de aquí es mucho más cremosa, pero en acabado son muy similares. Vamos a por Ixia y esta sombra es muy difícil clonar, la única que he encontrado más similar es de la paleta Paradise de Love The Makeup, la sombra 03. Como veis, la sombra Ixia es un pelín más anaranjada y un pelín más clarita, pero son muy similares. Y por último vamos a por la sombra Willow, la última sombra de esta paleta, que es muy similar a la sombra Bosque de Alma por Corazona. Como podéis estar viendo, Willow es mucho más verdosa, pero realmente son las más similares que he encontrado en mi colección. Y ahora que hemos visto todos estos posibles clones de estas sombras de la Yucca Palette de Natasha Denona, voy a por el maquillaje de ojos, pero con una condición. Voy a hacer una mitad del rostro con la paleta Yucca Palette y la otra mitad con todas las sombras low cost que clonan a la Yucca Palette. ¿Acertaréis cuál es? Para poderos decir qué sombra voy a utilizar, voy a enseñar la de Natasha Denona, pero no necesariamente voy a estar utilizando esa sombra primero. Con un pincel de difuminar voy a coger la sombra Fushi y la voy a utilizar como primera sombra de transición. Para la sombra voy a utilizar el mismo pincel, solamente que lo voy a limpiar en una esponja para brochas para que no haya ningún tipo de transferencia entre unas y otras. Con el mismo pincel voy a coger la sombra Valley y la voy a aplicar mucho más cerca a la cuenca del ojo. Directamente con el dedo voy a coger la sombra Elysian y la voy a aplicar en todo el párpado móvil. Con un pincel tipo boli voy a coger la sombra Flax para oscurecer el extremo externo del párpado. Y con un pincel de difuminar voy a difuminar ambas sombras. En ambos lagrimales he aplicado ahora mismo la prebase de sombras de ojo Eye Canvas de Technique en el tono Light para potenciar así el color que quiero poner en el lagrimal. La sombra Camu Camu. Con un pincel de detalle voy a volver a la sombra Flax para hacer un delineado a ras de pestañas superiores. Y con el dedo voy a poner la sombra Plantasia justo en medio, entre la sombra Camu Camu y la sombra Elysian. Y por último, con el mismo pincel de detalle voy a poner la sombra Calatea a ras de pestañas inferiores. Y ahora sí, máscara de pestañas aplicada, labios maquillados, tal que así ha quedado este maquillaje.
así, ¿cuál de los dos lados creéis que he hecho con la Yucca Palette de Natasha Denona? Mi lado derecho, vuestro lado izquierdo, es el que he hecho con la paleta Yucca Palette de Natasha Denona, y este lado de aquí, mi lado izquierdo, vuestro lado derecho, es el look que he realizado con todas las paletas de mi colección intentando clonar la Yucca Palette. Como veis, el maquillaje es súper similar. No he querido comentar nada de las sombras mientras iba realizando el maquillaje. Tengo que decir un par de diferencias a la hora de trabajarlas. Por ejemplo, la sombra Fushi me ha costado un poquito más difuminarla en este ojo que en este ojo la sombra Alhambra de Alma por Corazona, porque esta sombra es crema polvo, entonces es normal que cueste un poquito más. Esta sombra de aquí, Plantasia, es que es muy reflectante y se ha notado la diferencia en el momento que la he aplicado. Es verdad que en este lado la sombra de Winnie funciona muy bien, pero los reflejos verdes, ese micro glitter, no lo tiene. La sombra Elysian creo que ha sido la que ha delatado el look, evidentemente, porque es un poquito más oscura que la sombra que he utilizado de Constance Carroll. Aún así, también era por el reflejo, por la luz, por la disposición de los focos, porque ahora mismo se ven súper similares. Y la sombra Camu Camu, que era la que podía también delatar, no delata absolutamente nada. Poniendo la prebase se ven prácticamente iguales. Y ahora la pregunta del millón, ¿realmente merece la pena la Yucca Palette de Natasha Denona? Pues tengo que decir que para mí sí que vale la pena. Lo primero, es una paleta de sombras súper especiales. Todas las sombras que contiene la paleta tienen unos subtonos que no he encontrado fácilmente en otras paletas. De hecho, la mayoría, que me costaba bastante trabajo clonar, he tenido que buscar similitudes en sombras que son clones de paletas de Natasha Denona. Se ve que eso es una característica muy personal de todas las paletas de Natasha Denona. No son colores simples, no son colores que podamos encontrar de fácil modo. Y además de tener una calidad espectacular, esta paleta, hay algo que me llama muchísimo la atención y es la disposición, la historia de color. Cuando compramos una paleta no solamente estamos pagando por la formulación de la sombra o por el color de la sombra en sí. Detrás de esta paleta hay un trabajo creativo y crear una historia de color es algo muy importante. Si os soy sincera, aunque haya encontrado clones prácticamente iguales en otras paletas que tengo, jamás las hubiese combinado. Este color y este color jamás los hubiese utilizado juntos, entonces por ello sí me merece la pena esta paleta. Y además el precio de esta paleta es 73,99 en Sephora, y si quisieses comprar todas las paletas que tengo low cost para poder recrear este look o para poder clonar la paleta Yucca Palette de Natasha Denona, saldría más caro. Lado Yucca Palette 73,99, lado paletas low cost 77,27. También es verdad que tendrías todas estas paletas versus esta paleta, pero ya os digo, para mí sí merece la pena. Si os gustan tanto los tonos verdes como a mí, por supuesto os digo que vayáis a por ella. Si no os gustan tanto los tonos verdes o solamente le habéis echado un ojo a algunas de las sombras de la paleta, pues bueno, aquí tenéis bien desglosaditos todos los clones de todas las sombras de la Yucca Palette, así que espero que este vídeo os haya servido de ayuda y de inspiración. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Dejadme aquí abajo en comentarios si habíais acertado cuál era el lado caro y el lado barato, y por supuesto decidme si vosotras optaríais a por esta paleta y si optaríais a por sombras verdes. Próximamente os traeré un vídeo con 3 looks con la paleta Yucca Palette de Natasha Denona, ya no solamente para quienes tengáis esta paleta, sino para quienes os gusten los maquillajes en tonos verdes y no sepáis cómo combinarlo o cómo recrearlos. Por supuesto, si te ha gustado este vídeo, regálame un like, suscríbete aquí abajo si aún no lo has hecho y activa la campanita negra para que te lleguen todas las notificaciones de mis locuras maquillísticas. Y si conoces a alguien a quien le encanten las sombras brilli, a quien le gusten las sombras verdes, da igual cuántas tengas, sigue y sigue comprando. Por favor, compártele este vídeo porque estoy segura que va a gustarle tanto como a ti y como a mí. Y así, esta preciosa familia de gente bonita seguirá creciendo cada día más y más.
Muchas gracias por compartir este ratito conmigo, por disfrutar juntas de esta preciosa paleta que me tiene loquísima. Y aquí me despido, pero nos vemos dentro de muy poquito en un próximo vídeo. Un besazo enorme. Adiós. Esta es la cara que se me queda cuando no le he dado a grabar. Vale, voy. ¡Qué mal! Esta vez no ha sido culpa de la cámara, ha sido mía. Menos mal que ha sido al principio. Paletas muy importantes como las Ribbing. Me gusta que vaya fluido, que sea más natural, que vaya todo así en plan pum pum pum. Sígueme. No sé qué he dicho. Madre mía, me voy a cortar la circulación con la camiseta. Voy a empezar cronando la sombra Plantasia cronando. En el tono 01. Son las Glitter. Smiling Glitters. Ay, se despegó, güey. Vamos. ¿Por qué cierro? No lo sé. No veo aquí en la edición. Me voy a acordar yo de mí. Venga, nos quedan dos. Solo dos. Vamos a poner esto bien. El cuellito. Verá en la edición. Menos mal que yo soy maga. En la edición, por supuesto. Esto va a ser la muerta a pellizco, para que no haya ningún tipo de transparencia. Sí, creo que así es más conciso. Pero no sé hablar, está claro. Solamente que lo voy a limpiar en una sombra. Ok, o sea, wow, ahora mismo. Go, thinking it out. What's the move and go. Wow, es que esta sombra es espectacular, ¿eh? Aquí ya me han descubierto. Con un pincel tuipo y voy a oscurecer el externo. No. Oh, que se me iba yendo. Tengo toda la cara llena de miquitas. Madre mía, ahora que... es que son muy similares. Ah, pica. Y ahora sí, máscara de... Y ahora sí, ¿cuál de los dos creéis? ¿Cuál de los dos lados? Y ahora sí, ¿cuál de los dos creéis? Dos lados. Oh, no. Con el resto de paletas. Con las paletas clonando la paleta No sé hablar. Ay, menos mal que ya he hecho las posecitos. Y que da igual la de sombras verdes que tenga, que se vuelve loco con esas sombras verdes. Vaya trabalengua. También es cierto que tendrías todas estas paletas versus esta paleta. ¡Ay, que se me caen las paletas!